Hola, mi nombre es Adrián Carrizo y les comparto un nuevo video que se titula Cambio de filtros de nafta. Me gustaría compartir algunas imágenes del proceso y aprovechar a hacer algunos comentarios. Es un mantenimiento preventivo, frecuente y fácil de realizar. Por eso los animo a que puedan cambiar los filtros ustedes. Algunas conexiones de las mangueras pueden que tengan abrazaderas, precintos o algún otro sistema de ajuste. En la imagen se ve cómo desajusto las abrazaderas y quito las mangueras. La única herramienta que utilicé fue un destornillador plano. Lo que se ve en pantalla es la bomba de nafta que está cerca del cárter del motor y se accede desde abajo en la trompa del auto. Será ideal trabajar desde una fosa o si no, se puede trabajar desde el piso. Como dije antes, no todos los automóviles tienen las mangueras con abrazaderas. Algunos pueden tener precintos u otro sistema de ajuste para evitar pérdidas de combustible. Tenemos dos filtros visibles. Uno es para la alimentación del carburador y el otro es un retorno que drena el excedente de combustible devolviéndolo al tanque. Ambos son importantes. Muchos eligen poner dos filtros consecutivos en vez de uno, pero no hace falta. Lo que sí hace falta es cambiar los filtros con cierta frecuencia. Esa conexión que estoy señalando con el destornillador es la más difícil de acceder, ya que está atrás del motor, del lado del asiento del conductor. El orificio o conducto que queda descubierto tenemos que taparlo, porque de ahí sale el combustible directo del tanque. Lo ideal es poner una manguera doblada hacia arriba. Podemos utilizar un recipiente para no tirar combustible al piso. En la figura se ve que estoy cortando las puntas de las mangueras. Eso me facilita una buena conexión. Otras las tuve que cambiar por una que conseguí cerca de donde vivo. No podía conseguir las que tuvieran mayor diámetro, así que tuve que improvisar. Mejores son las que mostré al principio, de color negro, porque tienen doble recubrimiento. Estas que se ven en la figura, en la foto, sirven para las máquinas con motor de 2 tiempos, pero me salvaron el momento. Este es un pequeño tip que les paso. Si calentamos las mangueras con un secador de pelo, facilita su conexión. Este procedimiento puede servir para cualquier caño que no entre en una espiga, por ejemplo. Es mejor que calentarlo con agua caliente. Con el agua caliente solo logramos quemarnos los dedos. Ese es el resultado de las dos mangueras colocadas con calor. Me ayudé con una pinza pico de loro para evitar quemarme las manos. A los filtros viejos los desarmé para revisar en su interior y observar la suciedad que contenían. En función de eso voy a poder determinar la frecuencia de su recambio. Si están muy sucios los voy a cambiar seguido, y si siguen limpios puedo postergar un poco más el recambio de los filtros. Todo va a depender de la observación
que cada uno haga. Para poder determinar el tipo de suciedad que contenía, acerqué un imán para saber si son metales ferromagnéticos o solo es polvo, arena, tierra, etc. El resultado fue que no se pegaron al imán ninguna suciedad metálica. Cualquier tipo de suciedad que se meta en el carburador puede ocasionar fallas. Les paso algunas recomendaciones finales. Los filtros se conectan en un solo sentido. El fabricante lo marca con una flecha. Hay que evitar instalar el filtro al revés. Las mangueras tienen que ser aptas para hidrocarburos. No pueden ser de cualquier material. Esa que conseguí es para motores de 2 tiempos de máquinas como desmalizadoras, motosierras y otros más. Las que se usan para el auto tienen mejor recubrimiento, o sea, tienen un doble de recubrimiento, son un poco más gruesas, pero lo importante es que resistan el paso de combustible, que es corrosivo. La suciedad de los filtros puede provenir del tanque de nafta, que se acumula con el tiempo. También puede que el combustible que cargamos esté contaminado, no solo con suciedad, sino también con agua. En los surtidores y estaciones de servicio de mi pequeña ciudad, cuando llueve mucho, las napas de agua suben y se filtran los depósitos de combustible, y es en ese momento que se contamina. El combustible que depositan puede que sea de buena calidad, pero bajo ciertas circunstancias se contamina. Es necesario tener el tanque del automóvil siempre lleno para evitar corrosiones y arrastre de la suciedad que se deposita en el fondo. Cualquier tipo de suciedad puede perjudicar el funcionamiento del carburador. Puede tapar la aguja del flotante y producir que se rebalse. También puede tapar los orificios de los chicler. Estos son pequeños. Cambiar los filtros con la frecuencia adecuada, evita que tengamos que desmontar el carburador para hacer una limpieza. Ese es el chicler. Tiene un pequeño orificio que se puede tapar fácilmente con cualquier suciedad. Si todavía estás viendo el video, te voy a contar un pequeño secreto, que es la ubicación del último filtro que está en el carburador. Ahí mismo, donde señalo con una flecha y con un círculo rojo. Es un tapón de bronce a rosca que contiene un pequeño filtro que, dependiendo de su estado, se puede limpiar o se puede cambiar. Esto es todo por ahora. Es un video sencillo que quería compartir comentarios, recomendaciones para animar a hacer este trabajo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por seguirme en este canal y por sus likes. Hasta la próxima. Chao.